Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a un episodio más de Amadas por Cristo. El día de hoy está con nosotros Eunice y Ruth Torres. Le damos la bienvenida a Eunice. El Señor les bendiga, gracias a Dios por estar una vez más acompañándonos en este podcast de Amadas por Cristo. Y nada más como introducción, vamos a recordar un poquito acerca de los temas que nuestras hermanas en tiempos anteriores estuvieron presentando, acerca de que hay un plan divino para la mujer. Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito eterno, perfecto, y ya hemos visto, ¿verdad? No voy a mencionarlo todo lo que incluye ese plan hermoso y perfecto. Pero, ¿qué pasa, verdad? Cuando uno como mujer, vamos a hablar en nosotros como mujeres, cuando se sale del plan de Dios, porque hay una área muy importante de nosotros como mujeres que es el área emocional. O sea, podamos ver que nosotras como mujeres somos un mundo de emociones, de sentimientos, que todo el tiempo, ¿verdad?, estamos en altas y bajas. Durante todo el día pasan por nuestra cabeza, por nuestro corazón, sentimientos y emociones que nos llevan a tomar decisiones a veces incluso equivocadas, ¿verdad? De repente nos levantamos muy alegres, muy emocionadas por algo que va a pasar en el día y algo sucede y decimos, no puede ser, y damos el bajón, ¿verdad? Sí, que las emociones influyen en nuestras actitudes. Como tú lo has dicho, podemos estar en un día muy contentas, porque así amanecimos con esa actitud buena. Pero pues pasa algo en el transcurso del día, una situación que tal vez no es a favor de nosotros y nos sentimos mal. Así que las emociones influyen en nuestras actitudes. Así es. Y no solamente en nuestras actitudes, también influyen en nuestras decisiones y en la manera en que nos comportamos o reaccionamos ante ciertas situaciones. Así es, así. Y fíjate que es muy importante señalar que si estamos dentro de la voluntad de Dios, dentro de ese plan, Dios nos encausa, ¿verdad? Pero al momento de que nosotros decidimos salirnos de lo que es el plan establecido por Dios, el plan divino, llegan consecuencias terribles para nuestra vida, situaciones en las que son muy difíciles de que podamos salir, porque nuestras emociones nos juegan un papel muy malo dentro de las decisiones que podemos tomar. Y entonces vamos a ver en la palabra de Dios dónde se comienza, ¿verdad? Con la palabra de Dios vamos a ver que hubo una ocasión en la que había un plan establecido y hubo un punto determinado en el que el hombre decide salirse de ese plan y entonces vienen consecuencias. Estamos hablando de Génesis 3, ¿verdad? Sí, vamos a abrir la Biblia en Génesis 3. Le voy a dar lectura, es en el versículo 2, del 2 hasta el 6. Sí. Dice la palabra de Dios: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Sino que sabe Dios, en el versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Okay, aquí podemos notar algunas cosas. Primeramente, Adán y Eva reciben la instrucción de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos estaban disfrutando con Dios en ese lugar hermoso donde ellos podían estar en la presencia de Dios, escuchar su voz y disfrutar de todo lo que Dios les daba. Llega la serpiente y le dice a la mujer, ¿con qué Dios te ha dicho? Y ella le dijo, bien segura, ¿verdad? Notemos esa seguridad que ella tenía. Ella estaba convencida y tenía fe en Dios, de que todo lo demás podían tenerlo, solamente eso no. Y entonces el Satanás, ¿verdad? Aquí le dice, oye, no vas a morir,
fíjate esto y esto y esto. Entonces ahí, justo cuando la mujer decide escuchar, prestar atención a lo que le dice el enemigo, ahí justamente se viene todo abajo. Sí. Número 1, ¿qué pasa con su convicción? Se va, se mueve, se tambalea. Y ahí es cuando podemos decir, ¿verdad? Pues ya no tenemos estabilidad emocional, ya no tenemos esa seguridad. Inmediatamente viene después la codicia. Dice aquí la palabra de Dios que vio que el árbol era agradable para comer y ella lo come, y no solamente lo come ella, sino que también le da de comer a su esposo, en este caso fue Adán. Así es. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, reconocer siempre hay un punto de quiebre en el que si no tenemos cuidado y no prestamos atención a la voz del Señor, dice la palabra de Dios que estemos siempre con los ojos puestos en el autor y consumador de la vida, no en nadie más, ni siquiera en mis capacidades. Entonces, después Dios, ¿verdad?, habla con ellos inmediatamente. Antes de eso, ¿verdad?, después de que comen los dos, vamos a ver qué dice el versículo 7, por favor, ¿me ayudas? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Segunda consecuencia, o tercera ya, ¿verdad? Viene la vergüenza. Ellos se dan cuenta de su desnudez, sí, y se esconden. Entonces viene Dios, ¿verdad? Ahí en el versículo 8, ¿me ayudas, Ruth, por favor? Y ellos y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ahí. Entonces, viene también otra consecuencia, ¿verdad? Otra en las emociones. Viene el miedo. El miedo. Ellos escuchan la voz de Dios, se dan cuenta de que están desnudos, se dan cuenta de que desobedecieron, entonces viene la vergüenza, el miedo y deciden ellos esconderse, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa también cuando estamos lejos de Dios. Ahora, poniendo nuestra vista en lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Sí hay un momento en el que algo te hace clic y dices, no es bueno, pero tú como persona dices, ay, pero ¿qué puede pasar, verdad? Y sí pasa. Entonces, aquí ellos tienen una consecuencia, una confrontación de parte de Dios. Y Dios les habla, más adelantito, ¿verdad? Ahí en el versículo 11, dice que Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, el hombre, ¿verdad?, ya todo confundido, no sabe ni qué hacer y echa culpas. Y yo creo que así es lo que hacemos. Hay algo que pasa que a mí no me gusta mucho, es dar excusas. Siempre cuando llegas a un trabajo, a una escuela tarde, lo primero que hacemos es, ay, perdón, es que... excusarnos, sí. Y la verdad es que no hay excusa para lo que hacemos. Te equivocaste y hay que admitirlo y hay que confrontar las consecuencias por haber incumplido a lo que nosotros debemos. Por ejemplo, algo tan simple y en nuestra vida cotidiana, el llegar a tiempo a nuestro trabajo, llegar a tiempo a las citas que tenemos. ¿Y qué pasa? Que cuando no lo hacemos, ay, es que se me atravesó algo, o no pasó el camión, o hubo mucho tráfico y no llegué. Y tratamos de excusarnos sin querer afrontar las consecuencias. ¿Por qué? Porque nos da un miedo decir la verdad. Así es. Y es lo mismo con nuestra relación con Dios. Cuando salimos de su plan, no queremos, ¿verdad?, tomar esa responsabilidad de decir, perdóname, Señor, me equivoqué, porque sabemos que tenemos un Dios que es justo, un Dios que sí nos ama, pero que también Él, cuando salimos de su palabra, Él es justo
y tiene una consecuencia para nuestras vidas. Entonces, vemos también ahí, ¿verdad?, que después ya conocemos, ¿verdad?, todas las consecuencias que el Señor les da a los tres, tanto al hombre como a la mujer, como a la serpiente. Pero hay una consecuencia que comentábamos hace poquito, que es una muy terrible, que es el estar alejados de la presencia de Dios. Dios dijo, ya no puedes estar más aquí, has corrompido el plan que yo mandé, y eso no puede estar dentro de mi santidad. Y el Señor decide alejarlos. Y así estamos. Una vez que nosotros estamos fuera del plan de Dios, estamos separados de Él, de su gracia. Y eso es algo que viene un vacío grande a nuestra vida, y no tenemos paz, no tenemos esa seguridad. Y sabemos, ¿verdad?, que Dios está ahí, pero tenemos las dudas porque no tenemos esa relación con Dios. El estar separados de Dios significa que nosotros mismos hemos roto esa relación que el Señor ya había establecido con nosotros. Ese compromiso también, era un compromiso, y el Señor lo que quería era que nosotros disfrutáramos de esa creación. Él tenía planes buenos para nosotros, planes de bien y no de mal, pero por causa de la desobediencia, por causa de escuchar tal vez los malos consejos, el engaño, ¿qué pasó? A esa decisión, a esa mala decisión, a esa desobediencia, vemos que hubo una consecuencia. Y la consecuencia fue que el mismo pecado los separó de Dios, porque nosotros vemos en la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, es la muerte, y no la muerte física. Recordemos que hablamos de esa muerte espiritual, la muerte que nos separa de nuestro Creador, de Dios. Así es, porque nosotros, como dices tú, a veces escuchamos un consejo, porque es más fácil escuchar un consejo, porque decimos, es más fácil obedecer a esta persona que tengo aquí a un lado que obedecer a Dios, porque Dios sí nos pide cosas que no cualquiera hace. Pero eso es lo impresionante, que nosotros no las vamos a hacer, las hace el Señor mismo a través de su Santo Espíritu en nosotros, y no queremos creerle a Dios, y por eso es que es más fácil obedecer y escuchar a otra persona. Y luego viene más adelante consecuencias de nuestro pecado que no solamente nos afectan a nosotros, sino que también afectan a los que están alrededor nuestro, a nuestros hijos. Vamos a ver lo que viene después en el capítulo 4 de Génesis con Caín y Abel. Ya lo hemos visto, ¿verdad?, que ellos se preparan para darle a Dios una ofrenda, un altar, y Abel prepara su ofrenda tanto como Caín, pero Dios ve con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Así es. Entonces Caín, él, como no está en su visión puesta en Dios, vienen las consecuencias. Y lo vemos aquí en el versículo 5, capítulo 4, versículo 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, decayó su semblante. Y decayó su semblante. Aquí vemos que Dios no ve con agrado la ofrenda de Caín. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Aquí vemos otra emoción que ocurre, y esta es en Caín, que Caín se ensañó, que Caín en su corazón hubo ese celo, hubo ese rencor, porque no fue lo que él esperaba. Y fíjate, dice que no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué no lo habrá visto con agrado? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios ve nuestro corazón, que Él conoce las intenciones, aún mejor que nosotros mismos. Entonces, desde ahí ya no había algo bueno dentro de Caín, y eso como consecuencia trae el enojo y la ira que se produce en él, ¿verdad? Y lo lleva a cometer algo terrible, ¿verdad? Vemos que ese enojo, dice ahí en el versículo 8, ¿verdad? Sí, dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel
y lo mató. Así es. Muchas veces cuando dejamos que nuestras emociones nos dirijan, nos vamos a equivocar terrible, al grado, ¿verdad?, de que si no es que Dios nos detiene, cualquiera de nosotros podría llegar a esto. Dios es tan misericordioso que Él nos detiene todo el tiempo. Todo el tiempo Él está con su misericordia, con su mano, deteniendo de lo que nosotros pudiéramos ser esclavos del pecado. Así es. Entonces, Dios le confronta también a Caín y él, todavía cegado por su pecado, por esas emociones de rabia que él tenía, de ira, pues cuando Dios le habla, le dice, pues no sé dónde está mi hermano, ¿acaso yo soy su guardián? Dice ahí, ¿verdad? En el versículo, ¿me ayudas? Sí, en el versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Está ahí. Entonces, las emociones que vienen como consecuencia del pecado nunca nos van a llevar a ningún lado, sino totalmente cada vez más alejándonos de Dios, enfriando nuestro corazón, teniendo esa diferencia a la palabra de Dios. O sea, Dios mismo le estaba hablando y él estaba totalmente endurecido. Cegado en su rencor, en su odio, que ni siquiera le traía paz, respondía siempre a la defensiva. Y eso es lo que pasa con nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios y decimos, no? Y decimos, después, ahorita no pasa nada. Sí. Ay, ni que me fuera a morir. Muchas veces he escuchado a muchas personas ver con ese semblante así tan frío, como imagino que tenía Caín, y es porque el pecado nos ciega así. Es cierto. Y en el versículo 4 vemos que dice, he aquí, me echas, esto ya es el resultado de la consecuencia de sus actos. Al ver Dios lo que había hecho Caín, que no era nada ligero, sino había matado a su hermano. Sí. Entonces Dios lo despoja, digamos así, lo despoja, y en el versículo 14 dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Hasta ahí. Así es. Ahora sí, ¿verdad? Ve él ya las consecuencias y llega un miedo, una inseguridad, un terror de que, ay, ¿qué hice? No, y ahora sí, no puede ser. Y ahora sí ya estoy lejos de Dios, ya no hay plan para mí. Y él dice, ¿verdad? Tengo miedo. Y ya Dios habla con él y le dice, ok, mira, voy a hacer esto por ti, pero hasta ese grado, ¿verdad?, llegamos también. Entonces, vamos a ver algunos pasajes en la Biblia donde nos muestra Dios cómo es que el pecado realmente nos afecta en esta área de nuestra vida y en muchas más, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando acerca de cómo nos afecta en el área emocional. Así es. Vamos a ver el primer pasaje en Lamentaciones 1:20. Aquí está. Dice la palabra de Dios, mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Llega esta etapa en nuestra vida en la que realmente conocemos y decimos, la regué. Y sé que porque por mis acciones, por mis decisiones, estoy así, estoy atribulado. Dice, mis entrañas hierven. Imagínate ese dolor, yo creo que sí has emocionado, esa sensación terrible de amargura en tu corazón, de culpa. Y todas esas emociones proceden de las consecuencias del pecado, de estar lejos de ese plan perfecto
de Dios. Y miren, Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así es, o sea, estando en la condición de pecado, permitiendo que nuestro hombre interior, o sea, el hombre pecaminoso, señoree en nuestras vidas, antes que permitir y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, vivimos en unas decisiones que van continuamente de pecado en pecado. Y en Jeremías 5:25 dice su palabra, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Así es nuestro pecado, son nuestras decisiones, nosotros mismos los que nos alejamos de la voluntad de Dios. Tenemos un pasaje más en Efesios 4:17. Efesios 4:17 al 19. Dice la palabra de Dios. Aquí dice como título en la Biblia, la nueva vida en Cristo. El versículo 17 nos habla, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí está. No seamos como los gentiles, no seamos como Caín, ¿verdad? Dice que nuestro corazón, nuestro entendimiento esté entenebrecido por la dureza de nuestro corazón, por la dureza que el pecado va haciendo en nosotros, porque ya no nos damos cuenta, porque ya somos fríos, ya no nos importa la palabra de Dios. No importa cuántas veces se acerque una persona y nos dé un consejo y mira, estás mal delante de Dios, nuestro mismo pecado va a hacer que estemos entregados a esas inmoralidades, a esos sentimientos y emociones que nos llevan a cometer cosas terribles dentro de la palabra de Dios. Pero hay algo que, estamos hablando de que todas estas emociones son malas y que debemos de reconocerlas, que debemos de darnos cuenta cuándo es que yo estoy teniendo estas emociones, sensaciones, actitudes, ¿verdad?, sí, que van mal delante de Dios. Pero ¿cómo hago para reconocer entonces? La respuesta es muy simple. Necesitamos primero tener siempre bien presente qué es lo que procede de Dios. Una vez que tengamos nuestros ojos puestos en Dios, vamos a poder reconocer inmediatamente lo que no es de Dios. Y para ello vamos a ver Gálatas. Gálatas 5:22, 23, le voy a dar lectura. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. Así es, no hay nada, ¿verdad?, que nosotros podamos hacer donde tengamos estos frutos que son del Espíritu Santo, no son de nosotros. No es que yo los busque, no es que yo me esfuerce por tener amor para los demás, no es que yo me esfuerce en ser paciente, que decimos, ¿verdad?, respira hondo, cuenta hasta 10. No lo vas a lograr tú, porque es fruto del Espíritu Santo. Y te fijas, ¿verdad?, nada que ver estos frutos que son del Espíritu Santo con las emociones que vienen a raíz del pecado, que ya las vimos, el miedo, la vergüenza, los celos. Así es, lo contrario que estamos viendo en Gálatas 22, el amor. Lo contrario del amor es el odio, es el rencor, el gozo, que es algo bueno, es el fruto del Espíritu. Lo contrario es la tristeza. Lo contrario de la paciencia es la ira, la intolerancia. Lo contrario a la benignidad es la maldad. Lo contrario a la bondad es la intolerancia. Lo contrario a la fe es la incredulidad. Lo contrario a la mansedumbre es la ira. Lo contrario a la templanza
es el desenfreno, el libertinaje, el hacer las cosas porque nosotros creemos que están bien, pero en realidad tienen malas consecuencias. Así es, no podemos permitir que nuestra vida sea dirigida por nuestras emociones, porque nuestras emociones no son nada. El Espíritu Santo es el que debe de gobernar nuestra vida para no tener estas consecuencias de salirnos del plan de Dios y ¿qué preferimos, verdad? Vivir una vida de estar ahí todo el tiempo con miedo, enojados con todo el mundo, o experimentar esos frutos del Espíritu. Sabemos que somos seres humanos emocionales, porque así es nuestra naturaleza, pero hay algo muy importante, que no nos debemos dejar dominar por esas emociones. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él experimentó emociones. Cuando fue la muerte de Lázaro, Él lloró. Cuando la gente lo seguía, cuando la gente quería escuchar de él experimentó la emoción de gozo, de tener misericordia de ellos. Cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, Él experimentó la emoción de sentirse solo. Así es. Pero no se dejó dominar por las emociones, sino que Él tenía un propósito, el propósito que Dios había establecido, el propósito que Dios tenía para nosotros, que era salvarnos, de reconciliarnos y podernos acercar a Él, porque por el pecado nosotros fuimos separados de la presencia de Dios, pero el Señor en su bendita misericordia, en su gran amor, vino para salvarnos, para pagar ese gran precio, ese sacrificio, dar su vida por nosotros en la cruz. Y sabemos que no quedó ahí, que resucitó al tercer día y ahora está en gloria. Amén. Y ahora lo que tenemos nosotros es ese privilegio, esa bendición de ahora poder tener esa comunión con nuestro Padre. Y eso no es a través de nuestras propias fuerzas, eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos ese puente para llegar al Padre y es por medio de Jesucristo. Porque dice también que si pecamos y hacemos algo malo, abogado tenemos para con Dios, Cristo Jesús. Así es, porque y el ejemplo de Jesús, en la vida de Él, encontramos, ¿verdad?, que Él mismo nos dijo en diferentes ocasiones, ya para concluir, ¿verdad?, este pasaje, que el Señor es nuestro pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Jesús dijo: yo soy el agua, la fuente de agua viva. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Él es todo de nosotros. Entonces, cuando estamos con Él, pues vivimos en esa seguridad, en esa paz. Pero nosotros, al alejarnos de su presencia, de esa relación con Él, al salirnos de su plan, es cuando vienen todas estas consecuencias en nuestra vida y nuestras emociones se ven alteradas. ¿Por qué? Porque no estamos con el pastor, no tenemos paz, no tenemos seguridad, no estamos con la fuente de agua viva, nuestro corazón se seca, se llena de amargura, no podemos tener amor para con los demás, estamos lejos de la luz verdadera, tenemos miedo, no sabemos por dónde ir, no sabemos qué tomar, qué decisiones tomar. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que sepamos que esas emociones que nos están alejando del Señor, en Cristo ya han sido rotas, ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y que lo único que podemos hacer es volver a su presencia. Más adelante, ¿verdad?, en otros episodios estaremos hablando acerca de cómo el Señor nos saca de nuestro mismo lodo cenagoso, pero siempre tengamos en cuenta que Él es nuestra paz, que Él es el que nos va a llevar hacia su verdad. Y vamos a ver por último, ya para terminar, en 2 de Corintios 7, 10. Hay un versículo que me gusta mucho, dice así la palabra de Dios: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
una vez que nosotros nos damos cuenta, como Caín se dio cuenta de su error, pero él no hizo nada, él se quedó entenebrecido, cegado por su pecado, y él no hizo nada. Pero recordamos otro ejemplo muy bonito también, el hijo que se va, el hijo que malgasta la fortuna de su padre, pródigo. El hijo pródigo, y él, ¿verdad? También llega un momento en el que vuelve en sí y dice, voy a ir con mi padre y le voy a decir, ¿verdad? A veces también nosotros como él, hay esa emoción también, el sentimiento que es muy, muy malo ponerle atención y escucharlo, de decir, de tratar de nosotros mismos ponernos la sentencia. Híjole, ya me equivoqué mucho, me siento muy mal por lo que hice, estoy muy arrepentido, muy avergonzado, ya no puedo estar dentro de la presencia de Dios. El hijo pródigo así dice, ¿verdad? Ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Pero Dios dice, no, yo soy el que da misericordia, yo soy el que ya te perdoné. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es, si ya nos dimos cuenta, es ir a Él. Arrepentirnos. Reconocemos que hemos fallado y en ello arrepentirnos de eso, trayendo cambios. Si ya yo hice cosas que me afectaron, pues voy a cambiar, y no por mis propias fuerzas, poniéndolo en manos de Dios, que sea Él quien cambie nuestra vida, que cambie nuestro corazón, porque tenemos la certeza que si nosotros lo hacemos, si nosotros nos acercamos a Dios, Él nos abraza, Él nos recoge y Él nos hace sus hijos, nos ama, y por ello dio su vida por nosotros. Así es, dice la palabra de Dios que en Cristo tenemos un sumo sacerdote que sabe por lo que pasamos, porque Él ya pasó por todas esas emociones y sentimientos que nosotros estamos experimentando, ¿verdad? Pasó por todo, tanto por la felicidad como la soledad. El Señor ya lo conoce todo y Él está todos los días delante del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, como conclusión ya, ¿verdad? Miremos bien nuestros pasos, nuestro proceder. Cuando identifiquemos esas emociones que están en nuestra vida, de celos, de amargura, de miedo, todo eso que es malo, voltea tus ojos a Cristo y dile, Señor, estoy equivocada, ayúdame a cambiar y produce en mí esos frutos que son de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues el día de hoy hemos terminado con este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Dios les bendiga.